Buenos días, feliz domingo de Ramos. Gracias por permitirnos llegar de nuevo a sus casas para presentarles el mundo de economía y negocios por Globovisión. Desde aquí le explicaremos cómo los grandes y pequeños temas afectan su vida diaria y cómo abordar la economía de una manera diferente para darnos cuenta que al final todo termina en el bolsillo. Esta semana hubo algunos avances, alguna información más clara sobre la discusión a la Ley Orgánica del Trabajo, que entrará en vigencia a partir del 1 de mayo. En las páginas del diario El Mundo y en el portal elmundo.com.be hemos abordado bastantes ángulos de esta historia, pero la gran novedad anunciada esta semana por el gobierno y por el propio presidente Hugo Chávez es que a los empleados públicos se les pagarán las prestaciones acumuladas cuando haya un cambio en el régimen a través de unos novedosos bonos que serán denominados también en dólares y en bolívares. Eso tendrá un impacto importante en la economía en los próximos meses y años, y son temas que también hemos abordado en El Mundo, tanto en la versión impresa como en la web. Pero hoy, para este programa, traemos a un invitado especial, el diputado oficialista Torrealba, Francisco Torrealba, del Partido Socialista de Venezuela. Él explicará dos grandes puntos sobre esta reforma a la ley que, digamos, han sido un poco opacados después de los anuncios oficiales de cómo se pagarán las prestaciones. Francisco Torrealba nos hablará de algunos avances concretos. Vamos a escuchar sus palabras para ponernos al día en esta discusión que todavía va a continuar en los próximos meses y semanas, o al menos hasta el 1 de mayo, y de ahí en adelante mediremos los impactos en la economía real. Hay puntos que definitivamente determina la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de la retroactividad. Ahí no hay mayores posibilidades de optar por alternativas distintas a las que ordena la misma Constitución. Es decir, que la Comisión Presidencial, y en términos generales hay consenso universal, podríamos decirlo, de que se le devolverá la retroactividad a las prestaciones sociales. Y nuestra idea es, eso sí, aprovechar de extraer también las posibles bondades que estén en el régimen vigente para que al final de cuentas los trabajadores y las trabajadoras no tengan nada que perder en este cambio, sino que al contrario puedan salir ganando, recuperando una reivindicación histórica que nos fue robada en el año 1997 por la llamada Comisión Tripartita, y al mismo tiempo consolidando en todo lo que ha sido ya una reivindicación o un derecho adquirido, como pudiera verse para el caso especialmente de los trabajos donde hay permanencia corta, en los cuales favorece un sistema de cálculo distinto al que había en 1997 y probablemente sea mejor en consecuencia el que está vigente. Así que mantendremos lo mejor de este régimen y devolveremos también lo positivo que era el ahorro que significaba el calcular con el último sueldo percibido y en forma retroactiva al momento del retiro del trabajador o de la trabajadora. Le devolveremos la retroactividad, pero mantendremos las bondades que están en el régimen vigente, que no tenemos por qué ocultarlo, también tiene algunos aspectos positivos, especialmente para los trabajadores de sectores donde se rota mucho, es decir, donde se permanece poco tiempo laborando. La jornada laboral es un tema bastante complejo. La Constitución dice que se propenderá a la reducción de la jornada laboral, y eso no es tan directo ni tan claro como el tema de las prestaciones, donde ordena que se restituya la retroactividad, incluso dice cómo, con base al último salario percibido, ¿no? Eso de la jornada laboral es un asunto que viene siendo estudiado en sus distintas aristas, en sus distintas variantes, y en términos generales lo que parece tomar consenso a nivel de la Comisión Presidencial y del resultado de los debates donde hemos venido participando es analizarla en términos de la jornada semana, es decir, hacer reducciones que al mismo tiempo permitan a los empleadores o a los patronos hacer ajustes que no resulten traumáticos a la hora de que se trate de empresas de producción continua, por ejemplo, ¿no? De bienes o servicios, ¿no? Que no tengan interrupción. Entonces, lo mismo más o menos estaría ocurriendo en el término de la jornada diurna, de la jornada nocturna o de la jornada mixta. Probablemente sean reducciones en términos de jornada semana y no de jornada día, porque la reducción de la jornada día ya trae a la hora de la implementación efectiva algunas complicaciones que nosotros pretendemos ahorrárselas a todos los empleadores públicos y empleadores privados también. Estamos abordando este tema como los otros
con la mayor de la seriedad que sea posible para que no vaya a surtir ningún efecto o impacto negativo en ninguna de las empresas de producciones de bienes o servicios, sean públicas o sean privadas. La comisión ha venido recogiendo precisamente propuestas como la que tiene que ver con los horarios de los vigilantes privados, que actualmente son los únicos en la ley que tienen más horas de trabajo que el resto de los demás trabajadores y trabajadoras. Bueno, nosotros pretendemos estandarizarlo, homologarlos a los demás trabajadores y trabajadoras y establecerle la misma jornada que vamos a tener los demás. El tema de las vacaciones, usted sabe que como está establecido en la ley es para que prácticamente usted no tenga vacaciones, no solamente por los días de disfrute, sino que además por las bonificaciones que establece la ley vigente que se le pagan a los trabajadores y trabajadoras cuando van a ese periodo. Nosotros vamos a ampliar no solo el lapso de vacaciones, sino también la bonificación de las vacaciones. Lo mismo para el caso de las utilidades, para el caso de las horas extras, prolongaciones de jornadas, bonos nocturnos. Esos porcentajes que establece la ley vigente son muy bajos, por lo tanto van a ser ajustados, es decir, incrementados hacia arriba a lo que es más o menos el promedio nacional y a lo que han venido planteando los trabajadores y trabajadoras en estas jornadas de trabajo, de consulta y de debate que hemos desarrollado. Las propuestas en marcha en esta discusión que comprende reformar nada menos que 600 artículos, un poco más de la Ley Orgánica del Trabajo, incluyen modificar también el régimen de vacaciones para dar más días de disfrute, también el pago de 30 días como algo consagrado en esta reforma. La estabilidad y la protección al puesto de trabajo también está prevista protegerla o reforzar su protección de manera más específica y más clara en la Ley Orgánica del Trabajo. Y así las cosas, nuestra intención es que no pueda ser despedido a alguien sin que exista una justa causa para proceder a ese despido. El tema de la tercerización es un tema central también. Los fraudes a la relación de trabajo, nosotros vamos a hacer que se recojan por petición y por participación expuesta de la gente, de los trabajadores y trabajadoras, incluso de los empresarios, que se recojan mecanismos para que no haya toda la permisividad que existe para vulnerar o violar o burlar las relaciones de trabajo, falsearlas, ¿no? Y con ello hacerle fraude al trabajador y a la trabajadora por vía de las tercerizaciones o de los contratos, ¿no? Esa flexibilización la vamos a restringir y vamos a tratar de que solamente sea posible tener contratos temporales donde se requieran contratos temporales. En el Estado se está procurando que todos esos que están contratados, que pasan 5, 6, 7, 8 años contratados, pasen a ser empleados a tiempo determinado o fijo, a tiempo indeterminado o fijo, y con ello se acabe este mecanismo de regularización que usan mucho en el sector privado y también en el sector público. O sea, ahí es una decisión que va a transversalizar todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, en Venezuela por lo menos. Estimamos que el 23 más o menos de abril ya la ley pueda estar, el texto con las conclusiones pueda estar sometido a la consideración del presidente, que tal como lo ha solicitado la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y como él lo ha ofrecido y se ha comprometido, promulgará el 1 de mayo el texto definitivo de la nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo. Dejaremos atrás una ley hecha para la explotación en términos clásicos y pondremos en vigencia una ley hecha para los seres humanos y para desarrollarnos armónicamente. Esa es la ley Chávez, esa es la ley revolucionaria, bolivariana y socialista del trabajo que aspiramos y que sabemos será promulgada por el presidente el próximo 1 de mayo. También está previsto aumentar el reposo pre- y postnatal de las mujeres trabajadoras. Varias organizaciones a lo largo y ancho del país presentaron sus propuestas a la comisión. En total, como hemos dicho, son más de 19.000 puntos de vista diferentes que están intentando conciliar los miembros de este grupo designado por la Presidencia de la República. Ahora vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios.